llega al arco rival como para poder definir un partido en favor de la Argentina. Nuestro país necesita, desde el punto de vista económico y social, un programa integral que no solo busque bajar la tasa de inflación, sino que también genere más exportaciones y más dólares genuinos para la Argentina. Y bueno, esto se puede lograr de muchas maneras, pero este tipo de medidas que son coyunturales, que duran solamente 30 días, son simplemente un puente para comprar tiempo. Bueno, estaba leyendo algunas de las notas que te han levantado y que plantean un paquete de iniciativas legislativas que propones. ¿Cuál crees que es lo más destacado que hay que hacer actualmente para estabilizar un poco la economía de la Argentina? Bueno, sin duda generar más dólares y en particular estoy convencido que en este contexto también político, Argentina debe plantear una ley de seguridad energética que nos permita generar contratos de largo plazo con la Unión Europea. Hoy uno de los principales problemas que tiene el mundo es la provisión de gas para Europa, que va a pasar un invierno muy complicado. Como todos sabemos, depende del gasoducto ruso y las condiciones que hoy están y que le dan muy poca confiabilidad a esa provisión de gas para el invierno. Bueno, todo esto lo que genera es una oportunidad para la Argentina en el sentido de poder generar una ley de seguridad energética que nos permita negociar con la Unión Europea la construcción de gasoductos y de plantas de licuefacción que nos permitan generar exportaciones por 5 o 10 mil millones de dólares y de esa manera generar genuinamente inversiones y dólares que sean estructurales y que sean respaldados por leyes, ¿no? Yo planteo que Argentina necesita un plan económico integral, un equipo solvente que lo pueda llevar adelante y leyes que lo respalden. Una de las leyes principales es esta que acabo de mencionar, una ley de seguridad energética para poder generar confiabilidad y previsibilidad en negociaciones con, a mi juicio, donde hoy está la oportunidad, que es en la Unión Europea. Otro punto que señalás es el tema de los salarios y que los salarios de los trabajadores privados sigue cayendo o por lo menos pierde con respecto a la inflación. Acá en La Rioja, por ejemplo, la gente de salud confirmaba que va a perder porque los 2 últimos meses no van a tener aumento y van a perder con la inflación. ¿Qué significa y qué impacto puede tener eso, que los salarios sigan perdiendo con la inflación? Bueno, sin duda que se necesita un plan antiinflacionario de fondo, un plan antiinflacionario que ataque las causas, que es una política económica que ha traído muchísimas distorsiones a nuestra economía. La principal distorsión es la que mencionamos al principio, ¿no? No se puede tener 15 valores para un solo bien como es el dólar, porque esto distorsiona la producción, distorsiona el aumento de los salarios y distorsiona el aumento del consumo. Por lo tanto, mientras no tengamos una política antiinflacionaria respaldada por leyes en donde puedan ser convergentes la política de gasto público con la política de emisión monetaria, con la política tributaria, hacer política económica significa poder construir y dirigir todas las variables económicas hacia una misma expectativa para la población. Mientras esto no se logre, no vamos a poder lograr que crezca el salario real. Para que crezca el salario real, tenemos que bajar en serio y de manera permanente la tasa de inflación. ¿Ves alguno de los proyectos que se están planteando como posibilidades para el año que viene, que tenga una visión clara en la cual puedas decir, me gusta este proyecto, o no ves ninguno? Todavía hay mucha discusión de muy corto plazo, mucha chicana, por eso yo me he dedicado en los últimos tiempos a recorrer el país. He estado en San Juan hace unas semanas, en Entre Ríos, espero estar pronto también en La Rioja, cuál es a mi juicio, los proyectos que pueden sacar de este estancamiento y de esta frustración que tiene la Argentina. Yo creo que es momento de plantear
leyes, de plantear proyectos específicos. También planteo la necesidad de tener una ley que reduzca a cero las retenciones de las exportaciones para todas aquellas empresas que aumenten las cantidades exportadas, no solo en el sector agrícola, sino en el sector industrial, en el sector de servicios y en el sector hidrocarburos, es decir, incentivos para todos los sectores productivos en la Argentina. Y bueno, me parece que es el momento de cada uno desde su espacio, yo lo hago desde mi equipo de la Fundación Capital, poder llevar esta discusión hacia adelante y bueno, que después los ciudadanos y ciudadanas en la Argentina podamos elegir el mejor proyecto posible. Bueno, pero en ese marco, vos te estás planteando un proyecto con una idea también de ser una posibilidad en este abanico que van a tener los argentinos el año que viene. ¿Está en tu idea el ser candidato? No. Yo justamente acabo de escribir un libro que se llama Argentina Primero, que justamente creo que uno de los problemas centrales es plantear los temas personales por encima de los proyectos colectivos. Yo estoy para que Argentina como equipo salga adelante, no para pensar en qué lugar puedo yo o no contribuir. Yo ya he sido, como vos mencionaste, presidente del Banco Central, he sido vicecanciller, presidente de la Comisión Nacional de Valores, y en cada lugar dejé mi impronta profesional. Ahora lo que me interesa es que Argentina tenga un proyecto colectivo y que pensemos, como digo en mi libro, primero Argentina y después veamos los proyectos, veamos las leyes. Esto se construye de a mucho. Yo creo que hoy lo que puedo ayudar a nuestro país es a dar la discusión de cuáles son las soluciones que se necesitan para ir adelante. Acá mi compañera Eliana te quiere hacer una consulta. Sí, ¿cómo estás, Martín? Buen día. No? Te quería consultar, porque bueno, teniendo y analizando un poquito, ¿no?, lo que se vive hoy, y me hacía acordar mucho al escenario inflacionario, no igual, pero sí con mucha inflación que se vivió, por ejemplo, en lo que fue el gobierno de Alfonsín, que después va a lo que es Menem, y muchos hoy extrañan o añoran lo que fue en su momento la convertibilidad. Milei habla de dolarizar también. ¿Alguno de estos escenarios con esta inflación que tenemos hoy en día es posible o son todas promesas y sueños y castillos que no se pueden concretar o que le costarían mucho a la Argentina? Bueno, primero, para poder pensar en un esquema como la convertibilidad, si somos memoriosos, recordemos que el plan Cavallo llegó en el año 91, sí, después de 2 años en donde los anteriores ministros a Cavallo, en particular Herman González, justamente un riojano, sí, fue el que pudo acumular reservas en el Banco Central. Es decir, para plantear algún esquema de esa naturaleza, primero hay que preguntarse si el Banco Central tiene reservas o no. Lamentablemente la respuesta es no. Hace mucho tiempo que se gastaron todas las reservas del Banco Central, por lo tanto, cuando uno plantea algún esquema de convertibilidad o de dolarización, uno tiene que preguntarse cuántos pesos hay en circulación. Hoy, para ponerlo en números redondos, hay 4,2 billones de pesos, millones de pesos en circulación, y hay apenas 4.000 millones de dólares en reservas netas del Banco Central. Es decir, que por cada peso, por cada dólar, que hay en el Banco Central, están circulando casi 1.000 pesos. Entonces, si uno plantea algún esquema de dolarización, lo primero que hay que preguntarle al economista o al político que plantee esto es a qué tipo de cambio usted quiere hacer la convertibilidad. Con lo cual, no hay reservas en la práctica como para pensar un esquema así. Pero aún si las hubiera, Argentina no tiene las mismas condiciones productivas que tiene los Estados Unidos. Es decir, no tenemos una economía con los mismos impuestos, con el mismo nivel o no de regulaciones, y por lo tanto a mí me gusta la competencia, pero me gusta que la competencia sea sobre un campo de juego que no esté inclinado en contra de la Argentina, es decir, con un campo de juego que sea parejo para todos. Entonces, me parece que esas alternativas de generar atajos, no hay atajos para resolver los problemas de la política económica y social argentina, ¿no? Por eso yo planteo 5 leyes, una en materia monetaria, otra en materia de gasto público, otra en materia de modernización de nuestro sistema impositivo para bajar impuestos, otra en tema de eliminación de retenciones y otra en tema de una ley de infraestructura nacional que ponga las obras públicas para integrar productivamente nuestro país, para resolver de manera integral. Lo que quiero decir en síntesis es
la dolarización o la convertibilidad no resuelven los problemas tan complejos que tiene la Argentina. No hay magia para resolver los problemas que tiene nuestro país. Ahora, este concepto es clarísimo, no hay magia para resolverlo, pero cada vez que se habla de estos temas económicos, el político lo plantea desde el lugar, todo lo que plantea el economista no se puede llevar adelante porque explotaría por los aires el país, entonces tenés que aplicar la política también y en eso, bueno, lo que estamos renegando ahora tanto con el gasto público. Lo que te quiero preguntar es, hoy en los modelos que hoy está discutiendo el argentino, un modelo de Cristina o un modelo de Macri, que bueno, por ahí puede aparecer el de Milei en tercer lugar. Si alguno de los dos te llamaría para encaminar, ¿crees que se puede con esta forma de fusionar economía con política? No, es que yo creo las ideas que yo tengo no hacen explotar ni tensionan la sociedad argentina, al contrario. Lo que yo planteo desde el punto de vista tanto monetario como reducción de impuestos, como ampliación de la base de tributación, es decir, luchar contra la informalidad no significa ajustes, sino significa políticas proproductivas y procrecimiento, que lamentablemente nadie está poniendo hoy sobre la cancha, con lo cual lo que digo es, yo voy a impulsar las ideas que estoy convencido que resuelven los problemas de la Argentina. Después daremos la discusión con quien sea, pero creo que los argentinos nos merecemos una discusión de fondo, porque ni uno ni otro de los extremos han dado en el blanco. Hace prácticamente 15 años que la economía argentina no crece. Vamos a tomar el producto por habitante, la producción por habitante a fines de este año va a ser igual que en el 2007, es decir, habremos crecido algunos años, caído otros. Si uno mira la creación de producción, el aumento de producción, es un electrocardiograma, un año sube, otro año baja, pero en definitiva estamos siempre en el mismo lugar, con lo cual más de lo mismo no alcanza, más de lo mismo que se ha hecho en los últimos 10 o 15 años, más allá de los políticos o quien lo encabezaron, sin duda hay que transformarlo o por lo menos hay que hacer un planteo totalmente distinto y sobre todo mucho más integral. Una de las fallas que ha tenido la política económica y social es tomar una variable, en algunos casos decir, bueno, démosle manija al consumo, en algunos otros casos démosle manija a la inversión. Y si Argentina no tiene un programa integral que le dé impulso al consumo, que aumente la capacidad productiva con incentivos a la inversión, que aumente las exportaciones, como lo dije hace un instante, con incentivos bajando a cero el aumento de las exportaciones, bueno, esa es la manera de plantear, a mí, claro entender cómo deben resolverse los problemas económicos y sociales de la Argentina. Bien, Eliana. Sí, lo último que le quería preguntar, porque lo escuchaba que hacía referencia a esto, ¿no? De bajar un poco los impuestos, y se lo pregunto para que lo pueda entender todos aquellos que, por ejemplo, tienen una pyme, que tienen apenas un proyecto o algo para poder tener su propio negocio. ¿Por qué se ahoga tanto a lo que son, digamos, aquellas empresas pequeñas, ¿no? No te digo grandes empresas, sino pequeñas empresas, con el tema de lo que tiene que ver con impuestos a lo que es tener un trabajador en blanco y demás? Digo, porque se conoce mucho y muchos se quejan de que sale carísimo tener un empleado, ¿no?, en blanco. ¿Es necesario realmente o se pone demasiados impuestos para financiar? Que digo, como para que lo pueda entender el común de los trabajadores. El sistema impositivo argentino se va haciendo de parches. Cada vez que hay una necesidad de gasto, se inventa un nuevo impuesto. Y por eso digo que Argentina necesita una modernización integral. El próximo presidente que se siente el 10 de diciembre frente al Congreso debe plantear una ley de simplificación de impuestos. Se pagan muchos impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, que baje la tasa impositiva, pero que amplíe la capacidad de formalizar a casi 7 millones de trabajadores que hoy lamentablemente están trabajando en la informalidad. Si uno amplía la base de tributación, obviamente esto es difícil, requiere también mucha capacidad de implementación, mucha capacidad tecnológica también de nuestros organismos de recaudación, trabajar en coordinación, organismos nacionales, provinciales y municipales para poder
ampliar la base de tributación, es decir, que más argentinos paguemos menos impuestos. A mi juicio ese es el camino. Bueno, lo último, Martín, y agradeciéndote, creo que también tenemos, por lo menos de nuestra parte, un descreimiento hacia la clase política, porque nos dicen que el país está en crisis y vemos gastos enormes, o que le faltan dólares a la Argentina y vemos a un gobernador como el de La Rioja organizando un campeonato mundial de pádel que va a significar muchos dólares que se van a ir para el mes de marzo. Creo que eso también es una materia pendiente, ¿no? Bueno, sin duda, la política tiene que dar gestos concretos de austeridad, porque cuando miramos justamente dónde se gasta, siempre se trata de ajustar al sector privado y no ocurre absolutamente nada con la política. Por eso yo también en la ley que planteo de ordenamiento del gasto público planteo desindexar, es decir, bajar el incremento nominal del gasto público año por año de todas las variables, y por supuesto también me han escuchado hablar de que necesitamos a nivel nacional que haya 8 ministerios en lugar de 22 ministerios, y también en las provincias argentinas ir a los sistemas unicamerales, ¿no? Donde tengamos provincias, como ya varias lo tienen, en donde las cámaras, no hay Cámara de Diputados y de Senadores, sino hay una sola Cámara, porque, como ustedes saben, la razón de ser de diputados es la representación del pueblo y la razón de ser de los senadores es la representación de las provincias. Por lo tanto, en las provincias alcanza con legislaturas unicamerales, y eso sin duda daría un gesto concreto de reducción del gasto de la política, que es realmente insoportable sobre los impuestos que pagan el sector privado argentino. Bueno, agradecerte. Te voy a hacer una de los oyentes, que tengo un montón de los oyentes que nos han mandado, pero una sola te voy a hacer. Me pregunta un oyente si es que estamos en hiperinflación o hay peligro de hiperinflación en la Argentina. Estamos en un régimen de altísima inflación, pero todavía no estamos en hiper. Para tener una hiper, vos debes tener una espiralización, es decir, que si del 6% pensáramos que el mes que viene la inflación se va al 12 y después al 24, y en realidad hoy está transitando, ahora vamos a tener algún alivio parcial con este sistema de precios justos, pero que va mucho más a los efectos que a las causas. Mi visión es que este programa, dicho sea de paso, es ponerle una bolsa con hielo a un enfermo que tiene mucha fiebre, pero no se están atacando las causas de la infección, ¿no? O sea que la temperatura puede bajar, pero la infección va a seguir. La infección es una política económica descoordinada. Pero Argentina hoy está transitando, probablemente en los próximos meses un poco menos, una tasa de inflación del 6% mensual, que reitero, puede bajar en los próximos meses producto de estas bolsas de hielo que se le han puesto a la cabeza de la economía argentina, para bajarle la temperatura al cuerpo y hacer esta analogía con la medicina, pero no estamos por ahora en un régimen hiperinflacionario y creo que falta mucho, deberían cometerse muchos errores para llegar a esa situación. Gracias, Martín, por tu tiempo, Les mando un abrazo y un saludo para todos. Gracias a ustedes. Martín Redrado, expresidente del Banco Central, reconocido economista. Lo escuché con una idea más que todo de presentar un proyecto propio, ¿no? Sí, una idea de, mira,